¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Tengo la buena fortuna de llegar a cada uno de ustedes gracias a las distintas redes sociales que podrán encontrar, tanto en la descripción de este video como también a lo largo del mismo. Y así, sin más, pues empezamos con el tema del día de hoy. Como quizás muchos de ustedes sepan, en estos días, principalmente el viernes pasado, se conmemoró en nuestro país el aniversario 61 de la que, desde mi punto de vista, es la gesta patriótica más importante en la historia dominicana del siglo XX, quizás porque fue la última vez que los dominicanos demostramos de qué estamos hechos. Hablo concretamente de la Guerra de Abril, mal llamada por algunos como Revolución de Abril, porque realmente no se trató de una revolución, y más adelante voy a explicar por qué motivo no debería de considerarse los sucesos de 1965 como un acto revolucionario, pero sí como una gesta patria en la cual los dominicanos no solamente nos lanzamos a las calles para reclamar lo que entendíamos en ese momento que era lo mejor para nosotros, que era la vuelta a un régimen constitucional que había sido usurpado un año y medio atrás, cuando el 23 de septiembre del año 1963, 25 de septiembre del año 1963, las fuerzas más reaccionarias de la sociedad dominicana derrocaron al gobierno de Juan Bosch. Eso será para otro video. Pero en esta ocasión yo quiero hablar de uno de los protagonistas más controvertidos de esta etapa de nuestra historia. Un personaje que se nos ha vendido durante mucho tiempo como el artífice del mal. Un personaje que a día de hoy mencionar su nombre causa muchas ronchas, sobre todo entre un sector ideologizado de la población dominicana, pero que si analizamos bien cuál fue su papel histórico tanto durante la Guerra de Abril del año 1965 como también después, podremos entender bien cuáles fueron sus motivaciones y solo quizás, comprender mejor este personaje. Y estoy hablando del general Elías Wessing y Wessing. De hecho, yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria y nos tocaba hablar sobre la Guerra de Abril del año 65, el solo mencionar a Elías Wessing y Wessing era como decir una mala palabra. Casi como mencionar a Lucifer, por decirlo de alguna manera, puesto que se nos vendía la imagen, sobre todo a los más jóvenes de mi generación, de que el general Wessing era un traidor a la patria, una especie de Pedro Santana en el siglo XX, que prefirió, antes que aceptar la derrota de los reaccionarios, entregar el país a los Estados Unidos. Pero realmente fue así. Hoy voy a hablar acerca del general Elías Wessing y Wessing. Claro está, no voy a tocarlo desde un tema biográfico o desde un punto de vista biográfico, sino analizando su trayectoria como personaje histórico, así como también cuáles pudieron haber sido sus motivaciones durante la Guerra de Abril del año 1965. Lo cierto es que la trayectoria de Elías Wessing y Wessing, nacido en la ciudad de San Juan Bautista de Vallaguana el 22 de julio del año 1924, que por cierto es la fecha también de mi cumpleaños, así que vayan preparándose para felicitarme. La trayectoria del general Elías Wessing y Wessing comenzó, curiosamente, como uno de los rebeldes que ayudó a expulsar a los remanentes de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. De hecho, fue coronel y comandante del Batallón de Infantería de Santiago y fue uno de los que colaboró junto con el coronel Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría a expulsar del país a la familia Trujillo y a todos sus allegados. Es decir,
el propio Elías Wessing participó del golpe definitivo al régimen trujillista y comenzó su carrera política como un convencido antitrujillista. De hecho, es más, según algunas entrevistas que pude analizar del personaje, durante la propia era de Trujillo, él se opuso a que sus aprendices, los cadetes que él entrenaba en el centro de entrenamiento de las Fuerzas Armadas, fusilaran a los guerrilleros y a los disidentes durante la última etapa de la era de Trujillo, y esto en buena medida refleja cuál era la personalidad de este personaje, valga la redundancia, con respecto a los regímenes autoritarios. Lo que significaba que también el general Elías Wessing fuese un hombre que se opusiera al régimen comunista, a los regímenes comunistas, como yo pienso que sucedía con la generalidad de los dominicanos de aquella época. Muchos dominicanos de la época en que vivió el general Wessing se oponían a los autoritarismos, obviamente porque habían vivido bajo uno, y eso implicaba que también se opusieran al comunismo. Esto quedó patente durante los 7 meses del gobierno de Juan Bosch, ya que durante ese trayecto el general Wessing denunciaba que los centros de educación, las gobernaciones e inclusive los edificios de los ayuntamientos eran utilizados para adoctrinar gente en las ideas del marxismo-leninismo o el comunismo. Y esto desde luego no resulta tan descabellado si uno lee un libro escrito por Juan Bosch titulado Crisis de la Democracia de América en República Dominicana, donde él deja ver que inclusive contrataban personal desde Rumania para enseñarle a las personas humildes acerca de sus derechos y sus deberes. Uno no descarta que en medio de ese tipo de enseñanzas se infiltraran también ideas de tipo socialista o comunista. Esta crispación entre Juan Bosch, los militares, la jerarquía de la Iglesia Católica, no necesariamente todos los sacerdotes católicos estuvieron a favor del subsecuente golpe de Estado de Juan Bosch, llevaron a que el 25 de septiembre del año 1963, Elías Wessing participara, o mejor dicho, dirigiera el golpe que derribó a Juan Bosch del poder, a pesar de que Juan Bosch había anunciado que él iba a dimitir, es decir, que él iba a entregar el poder a su sucesor, a quien le tocaba, según la Constitución del año 1963, que muchos consideran como la más avanzada que ha tenido la República Dominicana, y que después del golpe de Estado, Elías Wessing siguiera en sus funciones como instructor del CEFA. En otras palabras, Elías Wessing fue quizás uno de los pocos militares que, después de haber derribado a un gobierno, optó por no dirigirlo y entregar el poder, aunque sí se integró en el comando militar que gobernó el país durante 24 horas, antes de entregarlo a un triunvirato civil. Y aquí es donde comienza la etapa más controvertida en la vida de este personaje. Para el año 1965, es decir, un año y medio después del derrocamiento de Juan Bosch, Wessing era el jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, él era el jefe del ejército. Y en este interín, él se vio involucrado, como muchos militares, en los asuntos de corrupción de las cantinas militares, es decir, de la repartición de bienes del ejército. Pero lo cierto es que Wessing, aunque se vio involucrado, nunca se determinó del todo si realmente tuvo algún tipo de participación, aunque es probable que él decidiera asumir la responsabilidad como jefe del ejército, cosa que es hasta cierto punto entendible. Y sin embargo, durante este periodo de tiempo, él llegó a formar parte del llamado Clan San Isidro. Y hay que analizar un punto. Durante la época del triunvirato, el país entró en una crisis institucional y en una crisis de legitimidad que llevaron al país casi al borde, y en efecto lo llevarían, de una guerra civil. Durante el año 1963, finales de ese año,
todo el año 1964 y parte del año 1965, el país enfrentó ciertas insurrecciones populares contra las medidas impopulares del gobierno de facto. Y Elías Wessing Wessing, en muchos sentidos se podría decir que fue un observador pasivo de todo lo que estaba aconteciendo, sin tomar partido en esta situación, aunque sí se involucró con los llamados militares del Club San Isidro, quienes entendían que el régimen del triunvirato no iba a durar mucho tiempo y que había que dirigir el país hacia una junta militar que luego se encargaría de organizar elecciones libres. Sin embargo, el 24 de abril del año 1965, el país se despertó con la noticia de que las bases militares, la base militar del 16 de agosto, el campamento 16 de agosto, se rebelaba contra el triunvirato y todo el pueblo dominicano se volcó a apoyar a los contragolpistas, los llamados militares constitucionalistas dirigidos desde el exilio, claro está, primero por el general Rafael Tomás Domínguez, y luego también por Francisco Alberto Camaño Deño, que llegará a ser o llegaría a ser uno de los personajes más importantes de la historia dominicana en el siglo XX. Perdón, Rafael Tomás Fernández Domínguez y luego Francisco Alberto Camaño Deño. Disculpen el lapsus. Elías Wessing Wessing tuvo una participación destacada como militar del Clan San Isidro, llevando a cabo la contraofensiva contra los constitucionalistas el día 27 de abril del año 1965. Para ese momento, los constitucionalistas habían logrado derribar al triunvirato, presidido en ese momento por Donald Reed Cabral, y habían logrado tomar el control de la margen occidental de la capital. En aquel momento la capital abarcaba tanto lo que hoy es el Distrito Nacional como lo que son partes de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este completo, y también abarcaba lo que hoy es Santo Domingo Este. No estaba dividido en tantos municipios como lo está ahora. Y en ese orden, el general Wessing Wessing decidió combatir a los constitucionalistas apoyándose en la aviación militar. De hecho, Wessing fue uno de los que colaboró para que las fuerzas aéreas bombardearan a las posiciones constitucionalistas en Santo Domingo, algo que le granjeó mucha polémica en ese momento y que se la granjearía muchísima controversia y muchísimos odios durante muchos años, pero que si uno lo ve desde la óptica del general Wessing Wessing, era una táctica militar entendible, sobre todo porque las posiciones constitucionalistas que se organizaron muy rápido se encontraban en zonas civiles. El general Elías Wessing Wessing inclusive luchó para evitar que las tropas constitucionalistas y los comandos cívico-militares que estaban surgiendo en ese momento lograran tomar el control de la base de San Isidro y por ende el control militar del país. Y ante esta situación, ¿qué decidió hacer Elías Wessing Wessing? Pues pedir la ayuda del ejército norteamericano. Y es que en efecto, el 28 de abril del año 1965, es decir, apenas 4 días después de consumado el golpe contra el triunvirato y la reinstalación de un gobierno sobre la base de la Constitución del año 1963, los Estados Unidos enviaron cerca de 42,000 marines norteamericanos, en etapas por supuesto, para tratar de detener la insurrección constitucionalista. Durante todo este periodo no se sabe qué ocurrió con Elías Wessing Wessing. Probablemente se quedó como observador pasivo de la labor que hacían las tropas norteamericanas y también los segmentos del ejército que estaban opuestos al retorno de Juan Bosch al poder, cómo combatían contra los constitucionalistas. Pero lo cierto es que Wessing, en su calidad de jefe de las Fuerzas Armadas y quizás como la única autoridad militar existente en ese momento, se puede decir que en muchos sentidos
Jugó un papel colaborando con las tropas norteamericanas, sobre todo facilitándole información sobre las posiciones constitucionalistas, lo que devino en una guerra patria que duró cerca de 4 meses. De hecho, esta guerra vendría a terminar en septiembre del año 1965, cuando tanto el gobierno constitucionalista dirigido por Francisco Alberto Camaño Deñó y el gobierno llamado de Reconstrucción Nacional, presidido por el oligarca Antonio Inver Barreras, llegaron a un acuerdo, renunciaron y entregaron el poder a un gobierno civil de consenso dirigido por el doctor Héctor García Godoy. Hay que reconocer que este doctor Héctor García Godoy había sido ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Juan Bosch, pero luego de el derrocamiento de Juan Bosch renunció a su cargo y se mantuvo relativamente tranquilo en nuestro país, acercándose durante ese periodo, ese interregno de tiempo, al partido reformista del doctor Joaquín Balaguer. ¿Y qué pasó con Elías Wessing? Pues debido a la situación de crispación existente tras la Guerra Civil y la Guerra Patria de 1965, Elías Wessing se mantuvo al margen de los sucesos posteriores a la Guerra de Abril, pero sin embargo se mantenía como una autoridad militar importante. Tan importante era que inclusive amenazaba al gobierno de Héctor García Godoy con derrocarlo si acaso se atrevía a tocarlo. Y no solamente Wessing, también muchos partidarios de Wessing, sobre todo en el ejército y en la sociedad civil, se proponían llevar a cabo un golpe para instalar al general Wessing en el poder, a pesar de que él mismo muchas veces rechazó la posibilidad de llegar a ser gobernante del país por la vía militar. Y eso motivó a que a finales del año 1965 Wessing solicitara su retiro del ejército y se fuera a vivir en el exilio en Miami. Y curiosamente, estando en el exilio, comenzaría a organizar las bases de lo que sería el Partido Quisqueyano Demócrata, hoy llamado Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. En el año 66 se celebraron elecciones y Elías Wessing combinó a sus seguidores en todo el país a votar por Joaquín Balaguer, quien en efecto ganó las elecciones en junio del año 1966, retornando así a la constitucionalidad democrática en la República Dominicana. Un dato importante acerca de la forma de pensar del general Elías Wessing es que se pudiera decir que él fue quizás uno de los principales promotores del conservadurismo contemporáneo en la República Dominicana, no solamente como militar, sino también como político. Al fundar el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, aglutinó en su seno a un considerable número de personas que no estaban conformes ni con el comunismo, ni con las ideas socialdemócratas del Partido Revolucionario Dominicano, pero que tampoco se sentían del todo identificadas con el programa reformista de Joaquín Balaguer. Y es por eso que en el año 1967 funda, una vez retorna del exilio, el Partido Quisqueyano Demócrata. Elías Wessing era un fiero anticomunista, un anticomunista radical que consideraba que esta ideología traería desgracias a la República Dominicana, y por eso durante toda su carrera política, empezando desde el año 1967 hasta su muerte, abogaría en contra del ideario comunista. Tanto es así que inclusive por sus discrepancias con Joaquín Balaguer, en el año 1971 fue señalado de ser el artífice o el líder de una intentona golpista contra el presidente Joaquín Balaguer. De hecho, Joaquín Balaguer transmitió por televisión y con Wessing sentado al lado un discurso en el que develaba la trama conspirativa para derrocarlo y señalaba a Elías Wessing como un conspirador impenitente. Luego lo enviaría al exilio hacia España. Pero lo curioso del caso es que 3 años después, Elías Wessing regresaría al país y firmaría junto con
el PRD, que ya para ese entonces se había salido Juan Bosch, perdón, iba a decir sacado, pero en realidad ya se había salido Juan Bosch del PRD y había fundado el PLD, y firma junto con el PRD, junto con otros partidos, el llamado Acuerdo de Santiago para llevar a una candidatura binómica de dos partidos diferentes al poder en la República Dominicana, siendo la fórmula de ese momento el señor Silvestre Antonio Guzmán Fernández como presidente y Elías Wessing y Wessing como vicepresidente. Este binomio lamentablemente no se pudo presentar a las elecciones de 1974 por la represión militar, que prefería más a Balaguer, y esto permitió que Balaguer continuara durante un tercer mandato entre 1974 y 1978. Durante los siguientes años, Elías Wessing se mantuvo tranquilo hasta que en el año 1987, luego de que Joaquín Balaguer regresa al poder luego de 8 años fuera del Palacio Nacional, reintegra a Wessing en las Fuerzas Armadas y lo designa como secretario de las Fuerzas Armadas, actualmente ministro de Defensa, labor desde la cual Elías Wessing hace una labor loable en lo que respecta a la defensa del medio ambiente. De hecho, durante su carrera como ministro de Defensa, si le podríamos decir de esa manera, hizo una labor protegiendo los bosques nacionales de nuestro país. Y quizás como una muestra de madurez política, y según testimonios de algunas personas, Elías Wessing se dedicó a ayudar a antiguos excomunistas para que pudieran salir del país y pudieran ir hacia los Estados Unidos. Lo cual demuestra cómo, curiosamente, Wessing entendió que la realidad política dominicana había cambiado y que ya no eran tiempos de confrontación ideológica, sino de diálogo y de concertación política. Wessing se mantuvo durante aproximadamente 9 años como secretario de Estado de las Fuerzas Armadas o ministro de Defensa hasta el año 1996, cuando asume Leonel Fernández por primera vez la presidencia de la República, en un proceso que Wessing observó como una transición pacífica hacia una nueva generación política. Durante los siguientes años, después de su retiro como ministro de las Fuerzas Armadas, Elías Wessing se dedicó a formar y fortalecer el partido que fundó en el año 1967, hasta que el 18 de abril del año 2009, Elías Wessing falleció por un paro cardiorrespiratorio a la edad de 85 años. ¿Y en qué se puede resumir el legado de este personaje? Pues se podría decir que a pesar de ser el antagonista por excelencia durante la Guerra de Abril, fue un hombre que en muchos sentidos jugó un papel en la cimentación de la democracia en República Dominicana. Fue un hombre que entendió que el comunismo no tenía cabida en la sociedad dominicana, algo que el tiempo se encargó de darle la razón, y un hombre que creyó que la República Dominicana podría avanzar hacia una democracia saludable con participación y consensos políticos, y en muchos sentidos, en buena medida hay que reconocerlo, Elías Wessing tuvo razón. Pudo visualizar perfectamente bien cómo evolucionaría la sociedad dominicana, y a pesar de que por supuesto no se puede considerar a Elías Wessing y Wessing como un héroe militar dominicano, sí se le podría considerar como un héroe anticomunista, como un hombre que luchó contra una ideología nefasta y un hombre que desde su posición como militar y como político ayudó a moldear la República Dominicana que hoy tenemos. Su legado se podría resumir en el partido que fundó y que hoy dirige su hijo Elías Wessing Chávez, quien es diputado al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, desde hace más de 20 años, y que ha sido uno de los principales impulsores de la agenda conservadora en la República Dominicana.
por lo que bien se puede decir que el legado de Elías Wessing y Wessing debe de ser evaluado desde las circunstancias históricas en las que vivió y desde el papel que jugó para que hoy en día la democracia dominicana sea una de las más sólidas en el continente americano. Pero ahora es el turno de cada uno de ustedes. ¿Cómo evalúas tú la participación de Elías Wessing y Wessing durante la Guerra de Abril del año 1965 y en los años posteriores? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete a este canal, dale me gusta, comparte este contenido con tus allegados. Me gustaría ver un debate en la caja de comentarios. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.